Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Hoy, en el Valle de los Tercos, lanzar una empresa global en español y no en inglés es imposible, ¿verdad? Tienes que tener las ganas desde el principio de construir algo global. O me hubiera quedado en Google o iba a algo global a ser yo misma, pero no algo intermedio. En busca de la startup global en español, tuvimos que ir virtualmente hasta Madrid y hablar con Laurence Fontenoy. Es una emprendedora belga que levantó 4 millones de euros y tiene 1 millón de usuarios en Womb, una app de salud reproductiva. Y eso que todavía no recibió ni un centavo de Silicon Valley. Que todavía no estábamos como para Silicon Valley, ¿no? Y no pasa nada, no hay solo Silicon Valley, ¿no? Hoy Laurence nos muestra un camino alternativo. ¿Funcionará? Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español. ¿Por qué me traes una emprendedora belga a El Valle de los Tercos, que es el podcast de Silicon Valley en español? Mire, yo conocí a Laurence hace 2 años, me la presentó Tuto Asad de Toro Ventures y hablé con ella porque estaba buscando inversión. Ya no había vuelto a hablar con ella y hace poco vi en las noticias que había levantado $2 millones. Bueno, perdón, 2 millones de euros. Claro. Y empiezas a cuestionarte si puedes crear empresas globales que no tengan nada de plata ni nada que ver con Silicon Valley. Y entonces me pareció una buena historia para la audiencia. Ella no ha conseguido inversión de Silicon Valley, no tiene operaciones acá, nada de eso. No, hasta donde tengo entendido, ha levantado unas 3-4 rondas y nada de esa plata es de Silicon Valley. Interesante. Qué bueno esto de poder hacer entrevistas globales y, bueno, averiguar qué es lo que está pasando por fuera de Silicon Valley. Cómo hace un emprendedor o emprendedora hispanohablante que quiere construir un producto global para lanzarse a hacerlo, ¿no? Y déjame agregar que hasta hace poco yo desconocía el sector de Femtech. Entonces soy ignorante en el tema y también me pareció muy interesante para toda nuestra audiencia masculina que entendamos el sector. Pues muy bien, vamos a escucharla. Laurence hizo una carrera corporativa de muchos años en eBay y en Google. Tuvo que superar desafíos médicos para poder tener a sus 3 hijos, y esto la inspiró a fundar una empresa de Femtech, o salud digital para las mujeres. Renunció a Google y fundó Womb con la hondureña Clelia Morales. Levantaron en total 4 millones de euros de inversionistas en varias rondas. Y qué casualidad, las firmas que invierten en Womb suelen tener socias mujeres. Pero teniendo hijos pequeños y una carrera cómoda, ¿por qué decidió lanzarse a ser emprendedora? Bueno, yo creo que es un salto a la piscina más que otra cosa, ¿no? Un salto al vacío, porque realmente sí, es una parte complicada. Yo también tengo 3 hijos, tengo familia, hijos pequeños, y era un salto al vacío. Si hay algo que me ha retenido en algún momento, igual es el miedo a la parte económica, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? No voy a tener ingresos durante un tiempo. Es complicado a nivel familiar. No es una decisión personal. Si tú estás solo, pues es una decisión muy personal, pero ya ahí es una familia de 5 personas, que también es una historia personal interesante, pero yo creo que sí, que es uno de los factores, ¿no?, importante a la hora de marcharte en una empresa grande. Creo que es una empresa donde he aprendido tanto estando en Google. Hay mucha gente que se va a emprendimiento y yo creo que es el paso muy normal y muy lógico. ¿Por qué? Porque pues ya después de 20 años y cuando tienes una idea, la tienes como clavada en la cabeza, no sé cómo decirlo, se vuelve como una obsesión, ¿no? Cuando tienes una idea, no puedes estar con la idea un año porque ya quieres hacerla, ¿no? Ya quieres darle vida. Y también a la vez, en este momento volví a coincidir con mi cofundadora de hoy, que es alguien con quien he trabajado en el pasado, en eBay. Hemos trabajado 2 años juntas. Y la verdad, esta chispa que nace de volver a verse, que ellas también estaban en este momento, un momento de ganas de emprender, también con ideas alrededor de salud de la mujer y bienestar, pues todo esto mezclado pues hace que te vas. ¿Y cómo la empezaste? ¿En qué momento esa idea salió de tu cabeza y empezó a hacer algo? Pues salió estando en un momento complicado, ¿no? Estábamos buscando
tener hijos con mi marido, muchos años buscándolo, no venía. Buscamos ayuda médica, nos dimos cuenta que mucha gente estaba atravesando problemas similares y que ahí en la tecnología tiene mucho sentido porque pues, los médicos son disponibles como son disponibles, ¿no? Te explican lo que pueden explicar en el poco tiempo impartido que hay. Y ahí vi que había una oportunidad, ¿no? De estar al lado de la mujer para que vaya conociendo su cuerpo mejor, la tecnología pudiendo estar todo el tiempo ahí, la parte de comunidad, conectar a estas mujeres juntas, la parte de data, tenemos la idea desde el principio de ir a data y algoritmo y modelos predictivos de cómo definir cuándo es la ventana fértil. Lo tenemos claro desde el principio, las dos, la verdad, y nos lanzamos. ¿Y qué es lo que hicieron primero? ¿Cuál fue el primer paso? Pues el primer paso es formalizar la salida, ¿no? de tu empresa y desde luego el primer paso ha sido ir a un ecosistema, no estar ahí trabajando sola desde casa. Nos fuimos al campus de Google, que tuvimos suerte que justo empezaron un campus de Google en Madrid, que al final no hay muchos en el mundo, pero era un momento muy, muy interesante. Empezamos ahí y ahí vino muchos contactos, ¿no? Vino un ecosistema muy rápido, nos conocimos con una aceleradora que es Presemilla, que se llama Seed Rocket, nos seleccionaron el tercer premio de 200, solamente con la idea, y no tenemos ni nada, ni un PowerPoint, ni mucho más. La idea, la tecnología en la cabeza y a partir de ahí todo se aceleró mucho. Antes de salir de la empresa, ¿ya estabas trabajando? Porque mucha gente va como construyendo ese puente hasta que se anima a poner la última parte, ¿no? Una empresa como Google no te deja mucho tiempo, ¿no? Entonces hay momentos donde tú vas haciendo cositas durante la noche, haces tu estudio de mercado, vas haciendo contactos, eso pues una hora aquí, una hora ahí, y luego cuando ya ves que hay mercado, hay potencial, tiene sentido, ya se va visionando en tu cabeza un poco, ¿no? La visión, la visualización en la cabeza de qué podía hacer, pues yo creo que ahí es cuando te tienes que ir, ¿no? Porque ya necesitas tiempo. Y la verdad es que yo siempre, una empresa como Google siempre me ha ayudado en todos los momentos, tanto el momento de salir como luego también, porque al final hemos estado en el campus de Google, estamos muy, muy conectados a todo el ecosistema y la verdad ha sido siempre un partner, ¿no? Suena como que tenías cierta ventaja por haber estado en ese sistema desde el principio, ¿no? Ser parte de Google. Y ahora la pregunta es, internamente, emocionalmente, ¿tú te sentías súper confiada que estabas lista para hacer esto? ¿Sentías que tenías todos los recursos, las herramientas para lanzarte como emprendedora? ¿O igual todavía hay una brecha que hay que saltar? La brecha es mental. Es decir, tú piensas, quiero hacer algo, y luego vas un paso atrás, luego un paso delante, y luego es, ¿cómo de grande quiero hacer esto? ¿No? Y la verdad es que en este momento tenía la suerte de tener una coach que me ayudó mucho, porque me ayudó a hacer un sizing, ¿no? No quiero hacer un chiringuito, no quiero hacer un pequeño negocio aquí, quiero hacer algo grande, global desde el principio, y este salto a veces te da mucha, no sé, te da miedo simplemente, ¿no? Es que te da un poco de vértigo, es la palabra correcta, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas aceptando este vértigo? ¿No? Yo creo que eso es un paso y este vértigo sigue luego, se convierte en otro tipo de vértigo, pero yo creo que el vértigo para el fundador, el emprendedor, está siempre presente y yo creo que el reto es cuestión de salud mental al final, ¿no? Cómo tú vas aceptando el riesgo, y yo creo que es el gran salto para alguien como yo, que ha hecho 20 años de corporate, ¿no? Y que se va a fundar su empresa, ha sido este paso. Y esto no es un paso de un mes, es un paso que todavía lo estoy trabajando. En otros aspectos, ¿no? Otros aspectos que hoy, pues igual es, ahora que acabamos de cerrar una ronda, el dinero tiene que estar utilizado muy rápido, muy bien, con los buenos levers, es distinto, ¿no? Y luego, pues ahí hay todos los aspectos personales también, la familia, los hijos. Tenía hijos muy pequeños cuando marché de Google, acaba de salir de una baja de maternidad realmente, y es esta misma baja de maternidad, creo, que también me ha hecho dar el salto, porque yo creo que es un momento para la mujer, cuando tienes un hijo,
ya te cambia mucho en la cabeza. Y no es que te cambia a no quiero hacer menos. La creatividad te cambia, las prioridades te cambian. Quieres hacer algo con más impacto, algo tuyo. Y para mí ha sido uno de los factores también, desde luego, para emprender. Porque al final te vas, son 5 o 4 meses que estás con tu bebé, pero a la vez ya te vienen ideas. Y insisto en la parte creativa, como se te cambia la energía y entonces vienes con más creatividad. Cuéntanos un poquito cómo es el negocio, cómo funciona WOM específicamente y cuál es el modelo de negocio también. Sí, mira, WOM es una empresa de salud femenina. Nosotros ayudamos en un primer producto. Nuestro primer producto es de fertilidad, es decir, ayudamos a la mujer a acelerar un embarazo. ¿Y esto cómo se hace? Pues entendiendo tu cuerpo, entendiendo mucho mejor cuándo te viene la regla, tu ventana fértil, y todo esto en función de tu propia situación. ¿Qué significa tu propia situación? Pues tu edad, si fumas, si tienes sobrepeso, cómo es tu pareja. Son tus datos, ¿no? Al final. Y nosotros, pues, lo que hacemos es data science. Hacemos machine learning y ahí, pues, hacemos una predicción de lo que es la ventana fértil, la probabilidad de embarazo. Estamos trabajando en un producto de cuál es la próxima acción interesante a hacer, la next best action, basado en machine learning puro y duro. Y eso es un producto que llevamos trabajando 3 años, estamos en casi 10 países, actualmente con 1 millón de usuarias registradas, principalmente en América Latina, México. España son los países principales, Estados Unidos, Spanish speaking, y acabamos de lanzar en inglés. Y ahora vamos a toda la vida de la mujer. Estamos desarrollando un producto para antes de la búsqueda del embarazo, que es el tracking del ciclo, y luego pues iremos por embarazo, posparto y menopausia, siempre estando pues a su lado en salud reproductiva y en salud de la mujer. ¿Y ustedes cómo ganan dinero? Pues nuestro modelo de negocio tiene dos partes, ¿no? Tiene una primera parte donde trabajamos con farmacéuticas, con industria como fast consumer goods y ayudamos a entender quiénes son sus pacientes, los perfiles, insight. Estamos en el mundo de lo que se llama el real world data evidence y aportamos insight y ayudamos a farmacéuticas a entender quiénes son sus pacientes y pacientes potenciales. Son insight y perfiles de usuarios, básicamente perfiles de pacientes. Es un modelo de negocio de DaaS, un Data as a Service, y a la vez estamos también trabajando en B2C, ¿no? Que es una parte que siempre nos ha interesado. No hemos conseguido todavía hacer algo en B2C, pero pensamos que tiene mucho futuro y es algo que estamos montando también. Entonces, de aquí a 5 años no será solamente B2B donde estamos hoy, pero también será B2C. A medida que empezabas a explicarnos cómo funciona, obviamente nosotros siendo hombres hay que confesar que nos empezamos a poner todos derechos y serios, porque es como que no entendemos del todo y tampoco queremos decir nada fuera de lugar. Y quería trasladar esto a cómo ha sido tu experiencia con inversionistas, que en general, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros, son más hombres que mujeres, por una gran mayoría, ¿no? Una gran mayoría, sí. Entonces, ¿cómo ha sido esto de tener que explicar una empresa de Femtech a inversionistas sobre todo? Bueno, podría escribir un libro al respecto, desde luego. Pero bueno, claramente es distinto pitchear a una mujer que a un hombre, porque simplemente el producto lo entiende de sí, una mujer, ¿no? Entonces, claramente cuando pitcheamos es distinto, explicamos, es muy importante explicar el mercado, los pains, ¿no? Dónde están. Y yo creo que el inversor lo entiende, porque si partimos del ángulo de fertilidad, que es fácil de entender, ¿no? Porque una pareja tiene un tema de fertilidad, y al final es 1/3 el hombre, 1/3 la mujer, 1/3 la pareja en su conjunto. Entonces, a partir de ahí es más fácil explicarlo y siempre es el ángulo que utilizamos, ¿no? En vez de partir de salud de la mujer en su conjunto, ¿no? Y ahí en general el inversor siempre tiene a alguien alrededor, o lo ha sufrido o conoce gente, entonces es totalmente consciente del mercado y tienes que ver la visión que hay ahí, ¿no? Cuál es el crecimiento, cómo es grande es el mercado, cuáles son los pain points, qué solución tienes en cuanto a ello, ¿no? Claramente cuando entramos en los parámetros que estamos recogiendo es la parte más complicada, ¿no? Porque ya ahí hablamos de salud femenina, de todo, pero no tienes que entrar en los detalles. Yo creo que lo importante es quedarse en que se entiende bien el mercado, el growth y la dimensión, ¿no? De dónde estamos. Femtech es un poco difícil en España porque es una categoría totalmente nueva. En general es nueva, ¿no? Female Technology tiene 4 o 5 años
y la mayoría de los players están en Silicon Valley, en Estados Unidos, en el norte de Europa. Entonces, sur de Europa es una categoría nueva y a veces con los VCs en el sur de Europa no es fácil porque tienes que coger un liderazgo en una categoría nueva donde todavía no hay un business model que está de todo definido y entonces como que parece como más, no sé si más arriesgado, pero más nuevo. Entonces claramente tuvimos muy rápidamente que ir fuera de España, internacional, lo tuvimos claro desde el principio, pero ahí el targeting es muy importante, ¿no? Porque ya hay tantos VCs que si miras estas tres cosas que he mencionado, Female Partner, Digital Health, que han invertido ahí y que de algún modo ya saben de algo de Femtech. Entonces el diagrama de Venn es muy chiquito para esos tres, ¿no? Encontrar el que coincide donde coinciden los tres es muy difícil. Es difícil, pero no, hay cada vez más en Femtech, hay cada vez más VCs muy importantes que están invirtiendo. Es una categoría muy creciente, con mucho ojo, y ahora con COVID pues se ha vuelto más importante aún porque Digital Health es súper importante. Igual a corto plazo puedes tener un impacto negativo, como por ejemplo pues igual tenemos clientes que están en el mundo de clínicas de fertilidad y como han cerrado en el mundo 2 meses, pues en el momento te haces una pausa del proyecto, ¿no? de la campaña o lo que sea. Pero a medio plazo es súper importante. Nuestro tráfico, por ejemplo, ha aumentado comparando a pre-COVID, porque tú con aplicaciones como la nuestra, hay el gap que no tiene el médico o que es antes, incluso toda la parte de prevención, pues nosotros lo cubrimos y eso hace que en tiempos de COVID o de momentos así, pues se vuelve más evidente, ¿no? De la importancia de Digital Health. Decías que es un tema nuevo, Femtech, en el sur de España, perdón, en el sur de Europa, y que se conoce mucho más en Silicon Valley. ¿Pudiste conseguir entonces inversión? Uno pensaría entonces que si el tema de Femtech es más conocido en Silicon Valley, habría mayor posibilidad de conseguir fondos ahí. Entonces, ¿conseguiste dinero de ahí? Sí, tenemos un fondo de Miami, de Venture City, y tenemos un fondo de México, Toro Ventures. De Silicon Valley no, pero tenemos esperanza para la siguiente ronda, ¿no? Porque Silicon Valley tienes que tener ya clientes en Estados Unidos, ¿no? Usuarios en Estados Unidos. Muy difícil conseguir, creo, dinero desde Europa en Silicon Valley sin estar en el mercado de lleno. No con un piloto, ¿no? Quiero decir, ya con cantidad de usuarias. Para nosotros ahora tenemos la app en inglés, es otro momento. Pero desde tener una app que hasta ahora ha estado en español solo, lo veo complicado. Y hemos visto, me fue con el ISEX, que es el Ministerio de Industria, en un programa de inmersión en Silicon Valley. Yo he trabajado en Silicon Valley también, es decir, conozco bien el ecosistema ahí, pero lo veía como todavía lejos, algo lejos, ¿no? Pero a una serie A, a una serie B, lo veo totalmente factible, porque ya es otro momento de monetización. Cuando hice estos primeros contactos en Silicon Valley, pues no estábamos en muchos países todavía. Ahora estamos casi en 10 países, ya es un momento distinto. Tú tienes que elegir cuándo es el buen momento. No tienes que quemar cartuchos o tiempo cuando no es tu momento. Y esto yo lo vi rápido en este programa, que es cuando nos conocimos, Fernando, hace 2 años, que todavía no estábamos como para Silicon Valley, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada, no hay solo Silicon Valley, ¿no? Hay mucho, y en Europa cada vez hay más, y para una late seed o una pre-serie A, como es la ronda que acabamos de cerrar, pues tiene todo el sentido en Europa, ¿no? Entonces los 2 últimos fondos que han entrado son de Europa. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales.
Seguimos la conversación con Laurence Fontenoy y enseguida vamos a hablar de si los inversionistas de Silicon Valley tienen prejuicios contra una empresa que opera principalmente en español. Creo que la respuesta te va a sorprender. ¿Cuánta madurez la tuya de aceptar que no estabas lista? Porque muchos llegan acá con esa ansiedad de sentirse validados por Silicon Valley, ¿no? No, hace falta ser realista, ¿no? Ya, igual esa experiencia que ya llevo 20 años trabajando, no, es claro, y tú vas y aprendes un montón. Yo en estos meetings aprendí un montón, de hecho estaba uno a punto de invertir. Y cuando vio que éramos español todavía, que había todo el tema de la parte del número fiscal español, dijeron, bueno, mejor que cuando ya habéis hecho la relocation, ¿no? Que eso es un tema importante también, que si quieres también levantar dinero en Silicon Valley, pues lo más probable es que tienes que tener tu empresa en Estados Unidos. Y eso es un proceso que se hace, es muy corriente, pero tienes que elegir cuándo es el momento y cuándo tienes los recursos para hacerlo también, ¿no? Y Fernando lo ha explicado acá 234 veces lo de la Delaware C Corp y los oyentes que por ahí no lo han escuchado tienen que volver a visitar el catálogo de los tercos y escuchar esas explicaciones sobre por qué es tan importante. Pero te preguntaría igual por las dudas, porque nunca dejo pasar una oportunidad de meter el dedo en la llaga. ¿Los inversores tienen algún tipo de, digamos, bias o prejuicio contra una empresa que está en español, básicamente? ¿O es solo ese tema de no estar operando en Estados Unidos? Yo creo que es más no estar operando en Estados Unidos. Yo creo que no es un prejuicio, es conocer tu mercado, simplemente, ¿no? Y claro, si tú eres una empresa española en México y un poco en Latinoamérica y vas a Silicon Valley y piensas levantar dinero, pues no. ¿Sabes? No. Luego, si 2 años después vuelves y ya tienes la app en inglés y estás en más mercados, ya tienes, pues no sé, 100.000 usuarios en Estados Unidos, está validado. Tienes un buen modelo de negocio y además, pues, tienes inversores potentes detrás de ti, de la Unión Europea detrás, pues ya es otro momento, ¿no? Entonces yo creo que es elegir el buen momento. Pero no creo que haya prejuicios para esto, no creo. Y de hecho yo creo que cada vez más es más corriente que Silicon Valley está invirtiendo sin pedir incluso el relocation. Yo creo que ahora empieza a pesar más que hace 2 años. Yo creo que hay empresas que se quedan en Europa y aún así consiguen el dinero en Estados Unidos. Y conectado con esto, veo que hay una estrategia bastante cerebral de expansión internacional, o eso parece ser. Y te quería preguntar, ¿no podían haber expandido a otros idiomas más rápido, considerando el contexto de las empresas tecnológicas que localizan rapidísimo y bueno, también así salen los productos localizados en otros idiomas? Yo trabajo como redactor en Silicon Valley, así que conozco esto. ¿Ustedes por qué decidieron tomarse el tiempo de lanzar en otros idiomas? Me parece muy buena pregunta. Siendo español, el idioma, ya lo sabemos, es un mercado enorme, ¿no? Porque nosotros, pues, en total, entre Latinoamérica, Europa del Sur, Estados Unidos, Spanish speaking, mujeres entre 18 años y 50 años, ya estamos en 100 millones, sino 200 millones, ¿no? Es como, ya es una cantidad enorme. Y tú hacerlo bien en estos mercados es justamente lo que los otros no hacían. Los otros han ido a tope, los otros femtech, a tope a traducir muy rápido, pero no tener este ángulo de buena comunidad bien construida en el idioma native, ¿no? Entonces ya vimos una oportunidad de hacerlo bien en LATAM y en español en general, porque éramos la única femtech y dijimos, si no cogemos este mercado rápido, pues no. Entonces nos centramos en esto, nos centramos en construir algo muy bueno en español. Ahora, pasados 3 años, pues ya lo lanzamos en inglés porque pensamos que tenemos el bandwidth. Porque yo creo que hay una cuestión de bandwidth también. Si empiezas con todos los idiomas traducido con robot, porque al final, si vas a varios idiomas, traduces con robot, ¿no? Entonces, no es un native. No es native. Es 80%, 90% por ahí. Pero yo creo que en un tema como digital health, tan importante, la salud, es importante tener algo muy bueno en tu idioma perfecto. Entonces ahí nosotros nos enfocamos en español. Y cuando haces eso,
el avance es más lento, ¿no? De la empresa. En cantidad de usuarios, sí. Igual es más lento en cantidad de usuarios, ¿no? Puede ser, pero a ver, tampoco estamos hablando de un país, hablamos de muchos países, ¿no? De un mercado enorme. Pues si tú eres una empresa estadounidense, tampoco hay muchos, por ejemplo, Glow, que está en Silicon Valley, lo tienen en inglés bien. No tienen en otro, ¿no? Hay una que lo está haciendo en muchos idiomas, que es Flow, y lo está haciendo bien, es muy buena empresa. Pero en general, yo creo que hay un valor también en hacer algo bueno. Si tu idioma inicial y original es el segundo idioma del mundo o el tercero, ¿no? Entonces ya tienes que escapar ahí y ir a estos mercados rápido. Qué interesante que muchas veces los emprendedores hispanohablantes les falta esa confianza de decir que el español es suficiente para construir un producto global. Bueno, y nuestro fondo que acaba de invertir es lo que le interesa. El hecho que estamos pues justamente en mercados Spanish speaking les parece súper interesante y son los que también nos hacen challenge cuando queremos ir a otros idiomas. Es interesante que no hay one solution, one go, ¿no? Digo que si tienes un mercado grande con un idioma grande, pues hazlo bien en estos mercados. Coge el primer puesto. Construyes una comunidad muy potente, muy nativa, confianza entre los usuarios para compartir de verdad en salud digital, que es importante la confianza que creas en la comunidad. Y yo creo que eso es importante. Luego, ojo, hay también lo que es la localización dentro del idioma, ¿no? Porque ahí ya te puedes meter, empezar a decir, pues voy a localizar de todo en México, de todo en Chile. No, ya ahí no. Tienes que hacer algo de scaling, si no ya es como demasiado, ¿no? Pero yo lo veo al contrario, veo que es un mercado muy interesante. Ahora, a la hora de monetizar en B2C, no es fácil. No es fácil y esto es algo que tienes que ser consciente. ¿Dónde estás? ¿Estás en B2B? ¿Vas a estar en B2C only? Si estás en B2C only, digo que claramente Estados Unidos, países que ya son, que tienen más PIB, vamos, al final es esto, ¿no? Claramente es distinto. Nosotros como estamos en B2B, pues es interesante estar en estos países. Y eso es algo que Fernando siempre está mencionando, ¿no? Que muchas veces desde países hispanohablantes quieren arrancar con empresas B2C only y el mercado no está, o la monetización no está todavía, no está. Nosotros empezamos hace 3 años con B2C, construimos un chat con médicos, tenía todo el sentido, en un design sprint, los decía a las usuarias, lo vas poniendo en marcha y no coge. Entonces, bueno, y es así y eso es ser agile, no pasa nada, pues a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que por eso nosotros nos fuimos a B2B, porque también hay unas farmacéuticas que nos vinieron a ver, diciendo, oye, me interesa mucho lo que hacéis, nosotros no sabemos quiénes son nuestros pacientes, queremos entenderlo, queremos acelerar, entender cómo podemos ayudar. Entonces, ahí vimos una oportunidad y fuimos ahí. Y luego pues volveremos al B2C, pero volveremos cuando el mercado está listo y empieza a estar listo algo. Se empieza a pagar para wellness, se empieza a pagar para mental health, se empieza a pagar para meditación. Entonces sí que empieza, pero todavía de ahí a que cobras $10 de suscripción hay un tiempo, está claro. Por eso yo creo que puede ser un modelo mixto en primera instancia. Y cuando empezábamos, estabas hablando de ese momento en que tuviste que aceptar de cierta manera que querías construir un producto global. Parece que vas en ese camino, ¿no? Para nuestra audiencia quizás es muy importante escuchar la parte de ¿crees que se puede construir un producto global por fuera de Silicon Valley? ¿Se puede hacer eso? Of course, vamos, está clarísimo. Desde luego, hay talento, tú puedes, si está tecnología, no tienes que estar en un sitio específico. Entonces, Silicon Valley es un sitio de lujo, pero es muy caro para todo. Estar en España, ahora estamos construyendo un equipo en Bulgaria.
de tecnología. Nos encantaría tener gente en LATAM en algún momento, en Miami. No, of course, puedes construir desde fuera. Y yo creo que la visión de global lo tienes que tener desde el principio. Tienes que empezar en algún sitio, pero rápidamente observar mucho dónde tengo tráfico orgánico. Y nosotros estuvimos en México rápido, nos metimos en México, de ahí al resto de LATAM. Y viene de manera muy natural, pero tienes que tener las ganas desde el principio de construir algo global. Y esto o me hubiera quedado en Google o iba a algo global a ser yo misma, pero no algo intermedio. Tú que viviste en Silicon Valley, ¿qué diferencias ves entre levantar una startup en Silicon Valley y en Europa? ¿Cuáles son las características más diferentes o que encuentras que chocan entre ambas regiones? Wow, buena pregunta. No he fundado una empresa en Silicon Valley y estoy contenta de no haberlo hecho, ¿no? Estoy muy orgullosa de que nuestra empresa esté en España y con más usuarios, desde luego en LATAM, y que viajamos a LATAM cuando necesitamos viajar, vamos a México, a Chile, bueno, hemos estado en todas partes. Y yo creo que lo que me choca de Silicon Valley, lo caro que es, y comparando con nosotros con 2 millones, porque acabamos de hacer ronda de 2 adicionales. Con 2 millones tenemos 1 millón de usuarios registrados. Tenemos un equipo de 16 personas. Tenemos 350 millones de data points, donde estamos aplicando machine learning. Todo esto con 2 millones. En Silicon Valley haría falta 5 veces este dinero, ¿no? Hay talento aquí, así que no veo por qué no hacerlo desde otro sitio, desde otro lugar. ¿Y estás contenta de haber dejado la vida corporativa para lanzarte como emprendedora después de tantos años? Bueno, no hay un día que pienso a veces que económicamente sería mucho más fácil todavía estar en corporate. Y en COVID más, ¿no? En COVID pensé, estoy aquí levantando una ronda, cerrando una due diligence, 3 hijos en casa, el homeschooling. I wish I would be at Google now. Desde luego, vamos, no hay un día que no lo pienso, pero no tiene la riqueza de lo que estamos haciendo. Es una riqueza, es un viaje, vas aprendiendo, evolucionando tanto, es un viaje tan interesante que creo que vale la pena, pero tienes que saberlo también. No es fácil para nada, it's tough, no, it's very tough. Y yo creo que esto tienes que saberlo desde el principio y estar preparado, porque no es, me voy de corporate y me hago de emprendedora y guay. Es un camino, hay up and downs, es muy duro, es la cosa más dura que he hecho nunca de mi vida. Eso lo tengo claro. Y seguramente la única más dura que habrá hecho, ¿no? en un futuro, porque claramente es una dedicación plena. Tu mente está siempre pensando, día, noche. No es que no duermes para nada, pero a veces te despiertas y piensas en ello. Piensas en tu ronda, en tu shareholder agreement, en tu cash, y voy a poder pagar a la gente o no. Y eso, hay un camino más fácil claro, hay otros caminos más fáciles. Entonces, eso tienes que ser consciente que no es el camino fácil. Bueno, Laurence, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. De nada. Yo encantada de estar con vosotros hoy. Quedé bastante impresionado porque, ¿te acordás la pregunta que nos hacíamos al inicio de si se puede o no se puede pensar en lanzar un producto global en español desde fuera de Silicon Valley? Yo creo que Laurence nos dejó bastante claro que va en ese camino, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, buena conversación. Creo que sabemos que Silicon Valley no es el epicentro y no solamente Silicon Valley es el lugar para crear empresas globales, pero a veces desconocemos de muchos otros ecosistemas. Entonces, es claro que hay talento en cualquier parte. Y lo más importante es tenerse confianza. Y creo que Laurence nos compartió, o por lo menos a mí me transmitió muchísima confianza, que no sé si estés de acuerdo, pero creo que también sus años en eBay y en Google, que ahorita podría decir, en aquel entonces eran startups, ahorita diríamos que es experiencia corporativa, le dio a ella esa confianza. No sé si opinas lo mismo. Sí, no, esas empresas en las épocas en que ella trabajó ahí eran mucho más chicas y eran mucho más startups de lo que son ahora, que son gigantes corporativos. Y eso de la confianza me parece muy interesante porque tiene que venir alguien de Bélgica a decirnos a los hispanohablantes que sí está bien lanzar algo global en español y después pasarlo al inglés, que no es algo que escuchemos todos los días, ¿no? ¿Alguna vez lo escuchaste antes?
No he escuchado eso y creo que es algo que nos hace falta en América Latina, ¿no? Y qué curioso que venga una belga a darnos esta lección. Y en España también, tampoco hay esa actitud entre los emprendedores que hemos hablado, como que hay esa especie de humildad exagerada de esperar que Silicon Valley nos valide y si no, no existimos. ¿Tú parles francés? Más bien. Très bien. Trop bien. El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada 2 semanas desde 2016. Estamos en elvalledelostercos.com. Gracias a Argenis León y a la agencia de marketing digital Mood por armar el sitio mood-agency.com. Agradecemos tu aporte mensual en patreon.com/tercos. Vas a tener acceso a la videoconferencia terca y al chat terco. Ayúdanos también con una reseña en Apple Podcasts. Desde mi querida República Dominicana, Nosman dice: es un verdadero tutorial en audio para todos los que nos encantan los emprendimientos de latinos. Y desde Estados Unidos, PhD Travel dice: es mi compañero de ejercicio y me siento muy afortunado de haberlo encontrado. El Valle de los Tercos te educa y te mantiene en forma. La música es de Pablo Calvi y su banda Demon Berlane. Nuestro editor y productor multimedia es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, que atiende consultas sobre startups 24/7 por Zoom, y quien te habla, Diego Graglia, que siempre se olvida de ponerle mute al micrófono cuando está comiendo papas fritas. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.